Saludos, espero que te encuentres de buen ánimo y mejorando. Mi nombre es Francisco Canales y desempeño funciones como profesor impartiendo la asignatura de matemáticas a nivel medio superior. Este es el segundo video de una serie de 25 en los que se presentan 25 aprendizajes esenciales de matemáticas de nivel medio superior. Esto con la intención de apoyar la nivelación académica de los alumnos este 2021. En este video abordaremos el aprendizaje esencial número 2, es de aritmética y su nombre es cálculo de una proporción aplicando fracciones. Estas imágenes que estamos viendo tienen que ver con las proporciones. Piensen ustedes en la preparación de alimentos. Los ingredientes que podemos ver aquí se tienen que combinar y en esa combinación hay proporciones. Para la pintura, si yo quiero un color, por ejemplo el color morado, necesito combinar dos colores que son el rojo y el azul, y dependiendo de la proporción en la que yo los combine, pues eso me dará el tono de morado que yo voy a ocupar. Entonces resulta que las proporciones están en nuestra vida cotidiana, están en nuestro entorno, y estos son dos ejemplos de ello. Ya de manera concreta, ¿cómo vamos a abordar este aprendizaje esencial número 2? Que consiste en el cálculo de una proporción aplicando fracciones. Las secciones o partes del video son las siguientes. 1. Repasaremos qué es una razón en el contexto matemático. 2. Repasaremos el teorema fundamental de las proporciones. 3. Repasaremos la regla de 3 simple, la utilizaremos como herramienta para resolver 3 tipos de situaciones en las que se calcula una proporción. Proporción tipo 1, con números enteros. Proporción tipo 2, con fracción común. Proporción tipo 3, con fracción mixta. 4. Se presenta el resumen de los procedimientos utilizados. 5. Se presentan sugerencias para consulta del tema en otras fuentes. 6. Se presentan ejercicios o un ejercicio para practicar al final del video. Sección 1. Repasaremos qué es una razón en el contexto matemático. Bien, para eso vamos a observar esta fotografía y vamos a suponer que la yegua pesa 400 kilogramos y el potro pesa 100 kilogramos. La yegua, que es la mamá del potro, la yegua pesa 400 kilogramos y el potro pesa 100 kilogramos. La razón se puede presentar así. El peso de la yegua respecto al del potro está en razón 400 es a 100. Esos dos puntitos se leen así. 400 es a 100. Simplificando, puedo dividir entre 100 y me queda 4, 2 puntos, 1. Se lee 4 es a 1 porque estoy hablando de una razón. Ahora, también se representa así. La fracción también me sirve para representar una razón. Entonces yo puedo decir que es 400 que pesa la yegua sobre 100 que pesa el potro. Y se lee 400 es a 100. Es una fracción, pero la estoy usando para representar una razón. Si yo simplifico, me queda 4 sobre 1 y se lee 4 es a 1 porque esta fracción la estoy utilizando para representar una razón. Veamos si lo menciono en sentido inverso. Si yo digo que el potro pesa 100 kilogramos y la yegua pesa 400, la razón se puede representar así. El peso del potro respecto al de la yegua está en razón 100 es a 400. Así se lee, 100 es a 400. Simplificado sería 1 es a 4. Se lee 1 es a 4. Y dices, ¿por qué en el sentido inverso? Porque en la lámina anterior, se las voy a presentar, estaba el peso de la yegua respecto al del potro. Y en esta que estamos viendo, dice el peso del potro respecto a la yegua. Entonces cambia el sentido de la razón, como la represento. Aquí es 1 es a 4 y en la lámina anterior era 4 es a 1. Y lo mismo cuando la voy a representar como una fracción.
Entonces sería 100 sobre 400, que se leería 100 es a 400, y simplificado sería 1 es a 4. En la lámina anterior estaba el 100 abajo, aquí está el 100 abajo. Entonces yo la puedo representar, y dependiendo de la forma en la que lo expreso con palabras, esa es la forma en la que lo voy a expresar con números. Si es el potro respecto a la yegua, será 100 es a 400. Y la razón como fracción quedaría así. Bien, repasemos el teorema fundamental de las proporciones en esta sección 2. El teorema fundamental de las proporciones dice que una proporción es una igualdad entre razones. Por ejemplo, esta es una proporción. 6 tercios, acabamos de ver en la sección anterior que es una razón. Entonces 6 tercios es una razón y 10 quintos es otra razón. Y cuando nosotros las igualamos, ahí es donde se recibe el nombre de proporción. Entonces 6 tercios, pues si yo divido 6 entre 3 me da 2. Y por supuesto que es igual a 10 entre 5, que también da 2. Acá hay otra, esta es otra proporción. Esta dice 6 entre 2, yo sé que da 3, y 9 entre 3 también da 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí los números son distintos, 6 medios son números distintos al de 9 tercios, sin embargo hay una igualdad. Estas son dos proporciones. Ahora vamos a ver qué pasa con las proporciones. Las proporciones siempre cumplen la propiedad siguiente. Si yo tengo una razón igualada con otra razón, esto es una proporción, y cumplen con esto, con que si yo multiplico cruzado, por ejemplo, A por D, debe ser igual a B por C. Aquí está escrita. A por D, la roja con la morada, A por D, es igual a la verde multiplicando al azul, verde multiplicando al azul. Entonces veamos la primera que se nos presentó. Dice 6 entre 3, que yo sé que da 2, es igual a 10 entre 5, que yo sé que da 2. Y vamos a ver si cumplen esta propiedad. Entonces dice 6 rojo con 5 morado, 6 por 5 es 30. 3 verde con 10 azul, 3 por 10 es 30. Sí cumple. Vamos a ver la siguiente, porque recuerden que vimos 2. Entonces esta es la otra. Dice 6 por 3. ¿De qué? De estas dos razones igualadas que son una proporción. 6 medios igual a 9 tercios. 6 por 3. 6 rojo por 3 morado es 18. Y 2 por 9, 2 verde por 9 azul, es 18. Entonces, si cumplen estas igualdad de razones, una razón igual a otra razón, reciben el nombre de proporción y cumplen esta propiedad, que me va a servir más adelante para resolver mis problemas. Entonces, aquí está. Aquí está el resumen de esta sección 2, que es el teorema fundamental de las proporciones. Sección 3. En esta sección repasaremos la regla de 3 simple, la utilizaremos como herramienta para resolver 3 tipos de situaciones en las que se calcula una proporción. Vamos a iniciar con el tipo 1, que es con números enteros, para que luego de ahí pasemos a las fracciones. Esto es que vayamos de lo que conocemos a lo que las fracciones a veces hay personas que piensan que es un poco complejo, pero realmente es muy sencillo y ahora van a ver por qué. Entonces, aquí está el reto. Dice, si la receta para preparar arroz indica que para una taza de arroz se utilizan 2 tazas de agua, esa es la proporción. Una taza de arroz para 2 tazas de agua, o 2 tazas de agua para una taza de arroz. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas tazas de agua? Esa es mi incógnita. ¿Cuántas tazas? No sé cuántas tazas de agua voy a utilizar o se utilizarán para preparar 4 tazas de arroz. Yo sé que ustedes están viendo, ¿sí? Aquí la respuesta ya está a simple vista. Sin embargo, como este reto está a simple vista, la respuesta me va a servir para mecanizar el procedimiento, ¿sí? Entonces, vamos a la respuesta. Entonces, sugerencia. Hagan lo que están viendo aquí, escriban, en este caso es arroz y agua, son las 2 variables con las que estoy trabajando, y hagan una mini tablita, aquí ponen una línea,
aquí ponen otra, y aquí ponen otra, y entonces los datos que son la primera proporción los voy a escribir. Y dice así: si la receta para preparar arroz indica que una taza de arroz, ese va abajo de la palabra arroz, aquí, una taza de arroz, ¿sí? Para una taza de arroz se utilizan 2 tazas de agua, ese 2 va aquí, es pareja de este 1. Una de arroz, 2 de agua, de acuerdo. Ahora la pregunta: ¿cuántas tazas de agua? Esa es mi incógnita. Y como es agua, entonces aquí va la X, esa es mi incógnita. Dice: ¿cuántas tazas de agua se utilizarán para preparar 4 tazas de arroz? Este dato lo pongo acá. Entonces, debajo de arroz, ya puse el 1, ahora pongo este 4. La pareja del 4 es la X, es la que no conozco. Entonces, la regla de 3 se resuelve así. Ya que están acomodados los datos, entonces yo multiplico cruzado. 1 por X y lo escribo aquí. 1 por X. Pongo los paréntesis para que se vea que es una multiplicación. Luego 4 por 2. Entonces pongo paréntesis para que no parezca 42, sino que es 4 multiplicado por 2. Esta igualdad me sirve para resolver. Ahora, este 1 que está multiplicando a la X lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 por 2 es 8. Y este 1 pasa dividiendo, entonces me queda que X es igual a 8 entre 1. Ese 8 entre 1 pues da 8. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. De las que tengo aquí, el inciso D es la que corresponde. Entonces yo necesito 8 tazas de agua para preparar 4 tazas de arroz. Vamos al siguiente, ¿sí? Yo no sé si así se preparan los frijoles. Esto lo estoy usando para ejemplificar. Dice el reto B: si la receta para preparar frijoles indica que por 2 tazas de frijoles se utilizan 3 tazas de agua, ¿cuántas tazas de agua se utilizarán para preparar 6 tazas de frijoles? Entonces vamos a la respuesta. Volvemos. Escribo frijoles, escribo agua, pongo la mini tablita, ¿sí? Y entonces empiezo a poner los datos. Y me dice, la receta indica que por 2 tazas de frijoles, bueno, entonces debajo de frijoles pongo el 2. Y luego se utilizan 3 tazas de agua. Bueno, esas son tazas de agua. Entonces, debajo del agua pongo el 3. Estos datos que acabo de escribir son pareja. Entonces, 2 y 3 son pareja. Es la proporción. Ahora, la pregunta: ¿cuántas tazas de agua? Mi incógnita es agua. Entonces, pongo aquí la X. Si la incógnita fuera frijoles, la X no la pondría yo aquí, la pondría yo de este lado, ¿sí? Y entonces me dan otro dato. En este caso, pongo aquí la X porque la incógnita que tengo es el agua. ¿Cuántas tazas de agua? Debajo del agua, X. Se utilizarán para preparar 6 tazas de frijoles. El 6 corresponde a los frijoles y ese dato va aquí, debajo de la palabra frijoles. Entonces yo tengo completo aquí tengo nada más un dato y la incógnita. Por eso es una regla de 3. Tengo 3 datos y voy a encontrar uno que me hace falta. Y hago lo mismo. Se multiplica cruzado, 2 por X y lo escribo acá, 2 por X. Y luego 6 por 3 va del otro lado del igual, 6 por 3 dentro de paréntesis para que se vea que es una multiplicación y no que es un 63. Entonces, este 2 que está multiplicando a la X va a pasar dividiendo y aquí hago la multiplicación, 6 por 3, 18. Y este 2 que pasó dividiendo, 18 entre 2 me da 9. Entonces yo tengo aquí que necesito 9 tazas de agua para preparar las 6 tazas de frijoles que me preguntan. Entonces, aquí está la respuesta y pasamos al siguiente. Sección 3, proporción tipo 2 con fracción común. Esta es una regla de 3 con fracción común. Vamos a ver. Aquí está el reto. Es el reto C. De una vez vamos a la respuesta. Dice el reto C: para preparar 1 kilogramo de masa para elaborar un pastel, se deben agregar 23 quintos de taza de harina. Pregunta: ¿cuántas tazas de harina se requieren para preparar 5 medios de kilogramo de masa? Entonces, vamos a hacer lo que ya vimos en los ejercicios anteriores de regla de 3. Escribo kilogramo de masa y tazas de harina porque son las variables con las que estoy trabajando. Hago mi mini tablita, ¿sí? Para poder
escribir los datos en orden. Y entonces empiezo a poner los datos, los 3 datos que me dan, porque esta es una regla de 3, me dan 3 datos y ando buscando uno. Y entonces empezamos. Dice, para preparar 1 kilogramo de masa, entonces aquí ese dato va aquí, es 1 kilogramo de masa. Dice, para preparar 1 kilogramo de masa, para elaborar un pastel, se deben agregar 23 quintos de taza de harina. 23 quintos es el otro dato que hace la proporción, primera proporción. Pregunta, ¿cuántas tazas de harina? Mi duda es, mi incógnita es, ¿cuántas tazas? ¿De qué de harina? Entonces, tazas de harina, acá va mi X. Esta es mi incógnita. ¿Cuántas tazas de harina se requieren para preparar 5 medios de kilogramo de masa? Estos 5 medios es dato que va debajo de masa. Aquí está, kilogramos de masa, de acuerdo. Y lo que ya sé que hay que hacer es multiplicar cruzado y hacer una igualdad. Entonces digo 1 por X, ahí está, 1 por X. Y luego 5 medios que multiplica a 23 quintos. 5 medios que multiplica a 23 quintos, entre paréntesis. Y hago la multiplicación. Este 1 va a pasar dividiendo, pero pues yo ya sé que cuando divido una cantidad entre 1, pues me da esa cantidad. Así que ni siquiera lo escribí. Pero la X aquí la escribo y multiplico 5 medios por 23 quintos. Y va la multiplicación. 5 por 3 son 15. Llevamos 1. 5 por 2 son 10 y una que llevábamos 11. Y luego 2 por 5 son 10. Entonces tengo 115 décimos. Si yo divido, resulta que 10 cabe en 115 11 veces. Y me quedan 5. Ese 5 lo pongo con el denominador 10 y simplifico. A 5 le saco quinta, me da 1. A 10 le saco quinta, me da 2. Y la respuesta es 11 enteros y 1 medio. Y de las opciones que tengo acá de respuesta, aquí está la de 11 enteros 1 medio. Entonces aquí utilicé el procedimiento de la regla de 3 para resolver una situación de proporciones con fracciones. Sección 3, proporción tipo 3 con fracción mixta. Esa es una regla de 3 con fracción mixta. Vamos a ver, aquí está el reto. El reto es el reto D. Vamos directo a la respuesta. El reto D, si ustedes observan, en lugar de tener fracción común, tiene fracciones mixtas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Nada más hay que convertir esos datos que tenemos en fracción mixta a fracción común. Este problema es el mismo que el anterior, solamente que en lugar de poner aquí los 23 quintos, estamos poniendo 4 enteros 3 quintos, ¿sí? Si ustedes observan, y lo mismo acá. Entonces, es el mismo procedimiento, se escribe kilogramos de masa, tazas de harina, hacemos nuestra mini tablita, acomodamos los datos que nos dan, que son 3, y ponemos la incógnita donde corresponde, y lo que sigue es convertir estos datos, que son en fracción mixta, a fracción común. Y aquí está, recordando la conversión. 4 enteros 3 quintos se convierte así. 5 por 4 es 20, más 3 son 23 quintos. Ese 23 quintos va a ir acá. Y luego 2 enteros 1 medio. Ese 2 enteros 1 medio se convierte. 2 por 2 son 4, más 1 son 5. Esto de cómo convertir está en el video número 1 de esta serie. Entonces, ahora estos datos que están aquí los pasamos a la respuesta, y si ustedes se dan cuenta es el mismo problema del tipo 2, que es el anterior que resolvimos. Entonces aquí está ya 23 quintos, que fue lo que resultó de 4 enteros 3 quintos, y está el 5 medios, que fue lo que resultó de convertir 2 enteros 1 medio. Entonces prácticamente esto ya lo resolvimos hace un momento, y ya no tiene caso que lo volvamos a repetir, solamente que en esta sección de 3, donde están fracciones mixtas, que quede claro que lo que tengo que hacer es convertir a fracción común y resolver. Sección 4. Se presenta el resumen de los procedimientos utilizados. Aquí está, resumiendo el procedimiento para calcular una proporción aplicando fracciones. Inciso A. Se traza una sencilla tabla con 2 columnas y 2 filas para organizar los datos de las 2 variables de la proporción, como vimos en cada uno de los ejercicios. B. Se escriben 3 datos que tenemos y la incógnita en la tabla, colocándolos donde corresponde. C. Asegúrate
que todas las fracciones son comunes, y si no es así, se convierten las fracciones mixtas a fracción común, y como último punto se resuelve la regla de 3 simple. Sección 5. Se presentarán sugerencias para consulta del tema en otras fuentes. Bueno, par de recomendaciones. En este canal pueden encontrar algo de esto de cómo calcular proporciones utilizando pues la regla de 3, y también en el celular pueden descargar de Play Store o de alguna otra página similar aplicaciones como estas que se están presentando aquí. Estas son 2. Sabemos que hay una cantidad tremenda de material para apoyar, y estas son un par de sugerencias. Sección 6. Se presentará un reto. Hay videos donde va a haber varios retos de ejercicios. En este caso es un ejercicio para practicar. Después del ejercicio, del reto, está la respuesta. Se sugiere pausar el video, resolverlo y luego comprobar la respuesta. Aquí está. Este es el reto 2. Están los datos y enseguida viene la respuesta. Bien, me despido recordándoles que yo elijo la actitud y el estado de ánimo en cada momento de mi vida. Si cambio mi actitud para bien, lo de mi alrededor lo percibo diferente. Mi percepción cambia para bien. Si quieres, analízalo. Les deseo mucho éxito.